¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, en esta nueva edición de Salón Verde en consulta.pe. Esta tarde tenemos la grata compañía de César Cárcamo. César Cárcamo es epidemiólogo. Feliz día a ti y a todos los colegas y las colegas epidemiólogos que han estado el día de ayer o antes de ayer, el Día Nacional de la Epidemiología en el Perú. Como tal, hemos querido invitarte. César Cárcamo es epidemiólogo, maestro y doctor en epidemiología en la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Y es profesor de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetano Heredia. Y sin más, agradecerte por la presencia en esta edición y preguntarte, ¿no? Como epidemiólogo, ¿cómo tú ves los anuncios hechos por el señor ministro de Salud de fechas de inicio de la tercera ola? ¿Cómo tú ves esos anuncios? Bueno, ante nada, muchas gracias por la invitación, Víctor. Respecto a esos anuncios, en realidad, si digamos, significan que estamos esperando pronto una pandemia, estamos preparados para ella y tenemos todos los recursos necesarios, recursos humanos y materiales, está bien que estemos preparados para eso. Pero la realidad no es tan clara como esta. No sabemos si es que va a venir o no una tercera ola, y si es que y si viene no sabemos qué tan grande va a ser, ni cuánto, ni cuándo va a venir. Entonces, yo estoy de acuerdo desde el punto de vista de que uno debe esperar lo peor y estar preparado, pero no tenemos una bola de cristal, no tenemos suficientes datos como para poder predecir con tanta exactitud la magnitud y la temporalidad de una tercera ola. Eso me hace recordar un poco los anuncios que hiciera el ex ministro de Economía, Waldo Mendoza, haciendo unos cálculos en el sentido de que nosotros no tendríamos una segunda ola. Y bueno, resultó totalmente lo contrario. No solamente tuvimos una segunda ola, sino esta fue de una magnitud enorme. Ahora tenemos el factor vacuna, ¿no? Tenemos una proporción importante de la población ya protegida con 2 dosis, cerca del 30%, y debemos tener una proporción importante de gente que se ha contagiado de manera natural, ¿no? Por las condiciones en que vivimos. ¿Cómo crees que estos dos elementos afecten la dinámica de esta futura tercera ola? Bueno, el efecto en realidad tampoco es del todo predecible, pero tenemos algunos factores que considerar. En Israel tenían una proporción de la población mucho más grande vacunada con la vacuna Pfizer, y a pesar de eso, han tenido, con la gente vacunada, han tenido una ola importante y han tenido mortalidad también importante. Están ahorita con una incidencia y mortalidad mayor que la del Perú. ¿Ok? Entonces, la vacuna per se no determina qué va a ocurrir en la población. Eso no significa que yo no apoyo la vacuna, apoyo 100% la vacunación. Otro factor que es importante, además de la vacuna, es la historia de infecciones que hemos tenido. Entonces, aquí en el Perú hemos tenido, antes que en el resto del mundo, esta variante Lambda. Es posible, esto es solamente una hipótesis, es posible que esta variante de Lambda confiere protección contra Delta. La variante Delta ha ingresado ya hace varios meses al Perú y no ha tenido tiempo suficiente para desencadenar una nueva ola, y todavía no ocurrió esto. Es posible que la inmunidad causada por infección previa por Lambda confiera inmunidad contra Delta, y por esa razón no viene todavía la tercera ola por Delta. Pero no son las únicas variantes que hay. Tenemos también ahora la variante Mu, ¿no? La variante Gamma, y entonces esto ya se convierte en un juego más complicado. ¿Cómo van a reaccionar estas otras variantes en una población que ya tiene, eh, digamos, algún porcentaje de la población vacunada y que ya tiene anticuerpos por infección natural contra Lambda? Eso no lo sabemos todavía. Ese es el problema. No tenemos suficiente información, pero no podemos directamente aplicar lo que pasa en otros países aquí al Perú. Claro, ese es el precio que pagamos por ser un país periférico en materia de investigación, ¿no? El hecho de tener la variante Lambda y ocurrir en nuestros países no ha significado una gran investigación de esta variante. Desconocemos más de lo que sabemos, ¿no?
No sabemos el comportamiento tampoco de la familia de estos virus, en el sentido de que si va a ser epidémico, estacional o endémico. Nos faltan todavía algunos años para estudiarlo. Pero lo que sí estamos viendo es que este virus, en su afán de sobrevivir, busca nichos, ¿no? Busca los nichos de no vacunados, busca nichos de más jóvenes. Uno podría predecir de que el golpe podría venir efectivamente en esos dos grupos en el futuro, César, entre los no vacunados y entre jóvenes o niños. Sí, claramente lo que se ve en otros países, e incluso aquí en el Perú, es que la mayor parte de las infecciones y sobre todo las infecciones graves y muertes están ocurriendo en no vacunados. O sea que definitivamente sí, el nicho de los no vacunados es cada vez más importante. ¿Ok? Cuando tengamos a casi toda la población vacunada, entonces obviamente tendremos ya que los vacunados representan una parte grande de los casos, pero estamos lejos todavía de esa situación. Entonces, en este momento, aquí en el Perú y en varios otros países, los casos están ocurriendo en los no vacunados. Ese es un factor determinante, ¿no? Tenemos montones de personas en Estados Unidos, por ejemplo, que quieren que cuando ya están con la infección grave, reclaman a su médico que les ponga la vacuna para salvarle la vida, cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Ese es un factor importantísimo. Efectivamente, de los mecanismos que tenemos de control social, digamos, nosotros pasamos de una dura cuarentena, trabajamos juntos durante esa etapa, pasamos a cuarentenas focalizadas posteriormente, incluso se hizo una muy exitosa, me parece, en Arequipa, y luego estamos pasando a una modalidad mucho más específica, ¿no? La cuarentena individual, el pase verde, evitar que las personas ingresen a los lugares si es que no están vacunados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que para el Perú todavía es un poco temprano, básicamente porque Pero ya lo todavía, hemos usado en el estadio durante el partido, ¿no? sí, claro, pero significa que yo podría estar en la situación de que si quiero vacunarme, no tengo dónde vacunarme y sin tener dónde vacunarme no puedo entrar a este lugar. Esa es la limitación que yo veo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que particularmente para esta enfermedad, no para cualquiera, esta enfermedad que es contagiosa, es una enfermedad que si yo no soy vacunado, no solamente pongo en riesgo mi vida, sino también pongo en riesgo la vida de los que están alrededor mío. Entonces, en esta situación yo sí puedo, digamos, poner los derechos de la comunidad por encima de los derechos del individuo y digamos, restringir los lugares a los que puede ir una persona no vacunada porque decidió no vacunarse. ¿Ok? Si decide vacunarse, entonces sus posibilidades cambian. No lo voy a obligar a vacunarse, pero sí esta persona va a tener restricciones porque en esos lugares podría poner en riesgo la vida de otras personas. Sin embargo, podría ser una herramienta para incentivar la vacunación en mayores de 40, en donde se calcula que hay aproximadamente entre 3 y 4 millones de personas que no tienen sus dosis completas. Y para ellos sí hay disponibilidad de vacunas en todo el país, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Si lo restringimos por un grupo de edades, sí puede funcionar. Ya sería oportuno hacerlo en este momento. Las vacunas están disponibles. Yo puedo ir en ese momento y me van a vacunar si ya estoy dentro del rango de edad. Para los más jóvenes, todavía no. Por ejemplo, no podría ponerse todavía para universidades o para colegios, ¿no? Porque Bueno, todavía no está disponible en esos grupos. qué bueno que mencionas ese tema porque justamente estamos discutiendo en la sociedad acerca del retorno de nuestros niños, ¿no? O sea, el Perú es uno de los últimos países en decidir que sus niños regresen a la escuela. Son cerca de 10 millones de niños, adolescentes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes universitarios que están todavía enclaustrados, no pueden regresar con el enorme precio que eso significa educativo, psicológico, social, nutricional, físico, etcétera. Y yo quería saber tu recomendación general, sé que es un problema complejo, variado, pero ¿cuál es tu recomendación como epidemiólogo para este proceso? Bueno, hay que evaluar el costo y hay que evaluar el beneficio de reabrir escuelas. Entonces, hay lugares donde, por ejemplo, la teleeducación no existe porque no existen los medios para realizarlo, ¿no? El colegio cumple un rol importante en la nutrición de los niños porque ahí les reparten alimentos, ¿no? Entonces, en estas situaciones en que los niños se están perjudicando mucho por no ir al colegio,
yo creo que el costo de no abrir el colegio es muy grande. El beneficio en zonas rurales, el beneficio de no abrir colegios, de proteger a estos niños, es, yo creo, limitado. Entonces, ahí me inclino hacia reabrir, porque voy a lograr bastante beneficio reabriendo y voy a tener poco costo. Esta situación cambia conforme voy acercándome a zonas urbanas donde todavía hay más circulación, donde la teleeducación es más fácil, donde el colegio no juega un rol importante en nutrición. Entonces no hay mucha ventaja en reabrir. Los niños están en buena medida bien haciendo teleeducación y el riesgo todavía es alto si es que acuden a los colegios. Puedo reducir en esos casos el riesgo en el colegio mejorando la ventilación, mejorando la calidad de aire, reduciendo el aforo en las aulas. Reducir el riesgo, no eliminarlo, ¿no? Ni siquiera en países desarrollados se ha logrado eliminar el riesgo de transmisión en colegios. Entonces hay que considerar eh, cuánto me beneficio yo en mandar a mis hijos al colegio por la educación que van a recibir, la educación presencial, están recibiendo actualmente teleeducación, y cuánto riesgo hay en llevarlos, ¿no? Sobre todo en que ellos traigan el virus a la casa si es que yo me he estado cuidando todo el tiempo. Yo te agradezco el estar en el programa y esta última respuesta, ¿no? César, porque los anuncios del gobierno eh, esperan que tengan el 50%, tienen la meta de abrir el 50% de los colegios para junio del 2022, lo que, bueno, es una meta desde mi punto de vista poco agresiva, ¿no? Tomando en cuenta que ya tenemos un año y medio a nuestros niños, niñas encerrados y este balance del beneficio y del costo creo que va en desmedro de las familias y los niños en general. Pero claro, cada caso tiene que ser evaluado y actuar agresivamente. Esa es la opinión mía y creo que de todos los que siguen en consulta. Claro, pero en los Bueno, siguientes meses, Víctor, brevemente, en los siguientes meses la situación puede cambiar. Si es que esta tendencia que tenemos si continúa, vamos a tener cada vez menos casos y entonces la respuesta sería diferente. Entonces, uno podría considerar ya no a mitades del 2022, sino a principios del 2022 o de repente a finales del 2021 reiniciar masivamente. César, muchísimas gracias por haber asistido a esta sesión de En Consulta.p en la sección del Salón Verde. Tú sabes, el Salón Verde es un salón importante del Ministerio de Salud y tenemos invitados importantes como tú en esta sección para tocar temas de política pública como los que hemos tocado el día de hoy, ¿no? Tener cautela en los anuncios sobre la futura tercera ola, sobre las fechas y su tamaño, sobre la importancia de la vacunación y los riesgos que estos evitan, y finalmente el análisis que se debe tener caso por caso para el retorno seguro y pronto a las escuelas. Un llamado a las autoridades para que utilicen las inteligencias del país, la experiencia acumulada, para tomar decisiones las más acertadas para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, César, hasta una nueva oportunidad. Gracias por la invitación. Hasta luego.